Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Yo estoy estrenando cámara. Bueno, estoy probando la cámara para ver si la compro. Yo creo que sí. Eh, yo creo que de todos modos voy a seguir usando mi micrófono y la cámara. Había tenido muchas dificultades con la cámara de mi computadora, que es una HP All-in-One, es decir, todo en uno. Tenía una cámara integrada, ahorita no estoy usando la cámara de mi computadora, que estoy tapándola completamente, sino una cámara que me han prestado para probarla. Es posible que sí la termine yo comprando. Cámara Logitech, que StreamCam. Mm, Miren, mi perrito ya me trajo su hueso para que juegue con él. Claro está que ya lo pasé 2 veces, pero saben cómo es este pequeño de demandante. Lo escuchan, pero no estamos aquí para escuchar a mi perrito jugando con su hueso. Estamos aquí para continuar el estudio, la lectura, el comentario de texto del doctor Sigmund Shlomo Freud. Terminamos el volumen 12, comenzamos el volumen 13. Estamos a 10 volúmenes de terminar las obras completas del doctor Sigmund Freud. Volumen 13, Tótem y Tabú. ¡Uh! No sé, para mí este estudio me tiene muy emocionado, me tiene eh, prendido, excitado. Mis nervios están a 1000 por hora. Tótem y Tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. Texto de 1913. Nota introductoria por James Strachey. Si ustedes gustan eh, investigar, saber los detalles, estoy omitiendo la página número 3 y la mitad de la página número 4, que son las menciones por año de todas las ediciones hechas en alemán, en inglés y las traducciones hechas al español por Luis López Ballesteros. Ajá. No estoy incluyendo los años en los cuales se hicieron las ediciones, las traducciones, simplemente empiezo con la nota introductoria de James Strachey, que yo creo que va a ser un video corto, pero un video único, para entrar de lleno con el doctor Freud en el siguiente video. Dice James Strachey, alumno del doctor Freud, encargado de la traducción del alemán al inglés y que después nosotros en la lengua de Cervantes, en la lengua española, los hispanohablantes, eh, recibimos, es decir, del alemán al inglés por James Strachey y luego del inglés al español con la edición de Amororto Editores. Ajá. Son los libros verdes que, si me permiten, tengo mis tomos físicos acá. Verán, estos son la edición Amororto, ¿vale? Amororto Editores. Ujú. Entonces, estamos ya comenzando volumen 13 y nos dice James Strachey. En su prólogo, Freud nos dice que la primera incitación, la primera invitación, el primer empuje para escribir estos ensayos la recibió de las obras de Wundt y de Jung. Wundt, W-U-N-D-T. Jung, famoso psicólogo, no psicoanalista, bueno, durante un tiempo lo fue. Ya veremos contribución a la historia del movimiento analítico cuando Freud llama a Jung un profeta. Ajá, porque ciertamente ustedes les pido, investiguen, no se queden, por supuesto, con lo que les digo yo, sino que háganse de un criterio. No se trata de venir a escuchar cátedra mía, tampoco del doctor Freud, que ciertamente el doctor Freud tenía material, tenía un punto a exponer y el doctor Strachey también lo tiene. Pero Jung, en su contacto posterior con la comunidad científica, con la comunidad laica, religiosa. Jung se distingue por hacer una obra cargada de un fuerte sentimiento, no podría yo decir que religioso porque no entra en una categoría
de alguna religión, sino que Jung hace algo extraño. A partir de su rompimiento con el doctor Freud, le sobreviene una, entre comillas, iluminación de carácter espiritual, religioso. Lean, por favor, la historia del libro rojo de Carl Gustav Jung, y el mismo libro rojo tiene mucho que ver con, por ejemplo, la Biblia de los mormones. Joseph Smith, el creador, fundador de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia mormona, asegura que se le apareció un ángel llamado Moroni. Ajá. Y Carl Gustav Jung tiene una experiencia muy similar. Jung, no Freud, Jung, el alumno de este caballero a mis espaldas. Carl Gustav Jung, después de su rompimiento con Sigmund Freud, tiene un encuentro con un ser espiritual, así lo denomina, si mal no recuerdo, que se llama Eliseo. Pero no me voy a declarar experto en experiencias paranormales, simplemente es parte de la historia. Ajá. Entonces, fíjense, aquella persona que posteriormente Freud mismo denomina un profeta, fue quien lo empujó, lo incitó por sus obras, por sus ensayos, a escribir lo que vamos a leer. Wundt. No sé si con Wundt sea Wilhelm Wundt, no lo sé, ahorita podemos investigarlo gracias a Wikipedia, o gracias a cualquier otra fuente. No sé si haya más de un Wundt. Ajá. Wundt. Wilhelm Wundt, al parecer sí fue el único, padre de la psicología experimental. Wilhelm Maximilian Wundt fue un fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo alemán, célebre por haber desarrollado el primer laboratorio de psicología experimental en la ciudad de Leipzig en 1879. Entonces, tanto su alumno y posterior profeta, el doctor Carl Gustav Jung, como Wilhelm Wundt, Maximilian Wilhelm Wundt, fueron quienes incitaron, quienes le llamaron la atención al doctor Freud sobre temas que vamos a abordar, temas de los cuales vamos a escuchar, y por supuesto no solo yo, sino ustedes en sus propias vidas podrán manifestar no solo el pensamiento del doctor Freud, que eso les invito, no lo hagan, es algo, al menos que desde mi experiencia, es algo grosero, atribuirme a mí el pensamiento de Freud, por ejemplo. No, es que el doctor Freud tuvo razón ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Cuando no necesitamos tener razón para dar un solo paso en nuestra vida. A veces el simple acto es ya algo que se impone a todas las razones habidas y por haber. Citando a Shakespeare, hay cosas, parafraseando a Shakespeare, hay cosas en la vida, bajo el cielo, de las cuales la filosofía no puede dar ninguna razón. Por ejemplo, un vaso de agua. Salud. Un vaso de agua, una botella de agua, la experiencia de la sed, la experiencia de la satisfacción de la sed, no pasa por la razón, el pensamiento, simplemente se vive. Continúa Strachey. En verdad, su interés, el interés de Freud por la antropología social era muy anterior a esas obras. Ok, ya sabemos, Strachey mandándole besitos a su profesor, a la leyenda viviente. Continúa Strachey. En la correspondencia con Wilhelm Fliess, gran amigo del doctor Freud, aparte de las alusiones generales a su larga devoción por el estudio de la arqueología y la prehistoria, hay algunas referencias específicas a temas antropológicos y a la luz que sobre ellos arroja el psicoanálisis. Antes de continuar, ciertamente Wilhelm Fliess, un otorrinolaringólogo, no recuerdo exactamente de dónde era, pero era un gran amigo del doctor Freud, fue quien atestiguó a través de sus correspondencias las cartas que se enviaban el uno al otro, de cómo el doctor Freud, llevado de la mano de sus maestros, él siendo un jovencito, el doctor Freud siendo un jovencito, y teniendo este gran amigo médico también, va llegando
a conclusión tras conclusión, por supuesto, equivocación también, como el uso de la hipnosis, como el uso de la terapia eh, regresiva, el uso de la terapia, ¿cómo se le llama? Abreacción, ¿no? Es como, bueno, es que tiene que ver con esta palabra abreacción, que es, digámoslo así, como una reacción, digámoslo así, para aproximarnos. Entonces, Wilhelm Fliess, muchos Wilhelms, Wilhelm Fliess puede notar cómo su amigo, su colega, evoluciona en su deambular por las teorías, la práctica médica de su tiempo, hasta llegar a conclusiones, hasta llegar a la técnica llamada psicoanálisis, fundada por el doctor Freud. No importa lo que dijo el mismo doctor Freud, la hizo él. No la podemos atribuir a Breuer, tampoco a los pacientes, por favor, no. Pero mm, eso fue justamente lo que vivieron este par de amigos, Sigmund Freud, Wilhelm Wundt, Wilhelm Fliess. Este, pero me llama la atención, ¿cómo puede James Strachey, el traductor, aquel caballero del cual estamos leyendo su nota introductoria, asegurar que eh, es cierto, el doctor Freud tenía ya interés por la antropología social, la historia, ajá, de eso sí podemos dar cuenta, pero no arrojaba luz al psicoanálisis sobre estos temas. Le llama la atención, ciertamente, antes del psicoanálisis que, siendo estrictos, el psicoanálisis nace con la interpretación de los sueños. Ajá. Y estamos hablando que las cartas, o al menos la correspondencia de la cual se tiene noticia entre Sigmund Freud y Wilhelm Fliess, así no me equivoqué, es de antes de la publicación de la interpretación de los sueños. Ciertamente había ahí un interés, pero incluso en el texto de la interpretación de los sueños, no recuerdo ahorita, no sé si ya tiene rato que leímos aquí toda la interpretación de los sueños, existan algunas referencias a eh, la antropología, ¿no? A la historia, a la arqueología. Ujú. Dice, continúa Strachey, por ejemplo, en el manuscrito N del 13 de mayo de 1897, eh, volumen uno, justamente el que tengo en mis manos, página 299, al referirse al, entre comillas, horror al incesto, Freud menciona la relación entre el desarrollo de la cultura y la sofocación de las pulsiones, tema al cual volvió en su trabajo sobre, entre comillas, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, ya lo tenemos, y mucho después en el texto, el malestar en la cultura. Ajá. Véase también en la carta 78 a Fliess. Todos estos textos ya los tenemos. Del 12 de diciembre de 1897 le escribe: ¿puedes imaginar lo que son los mitos endopsíquicos, entre comillas? Endo, de dentro, psíquicos de la psique, de la mente. Mitos dentro de la mente. Una idea interesante, si no es que un poco extraña. Ajá. Continúa la nota. He ahí, le dice Freud a Fliess, muchos amigos también, he ahí el último engendro de mis gestaciones mentales. La borrosa concepción interior del aparato psíquico propio estimula ilusiones de pensamiento que son naturalmente proyectadas afuera, por lo común en el futuro y en el más allá. Wow, doctor Freud. Pero fíjense, aquí el doctor Freud, sus palabras específicas, gestaciones mentales. Mi último engendro. No es algo bonito, para lo cual Strachey llama a eso psicoanálisis. Es un pensamiento, digámoslo así, pre-psicoanálisis. De hecho, publicaciones pre-psicoanalíticas. El mismo Strachey se encargó de este subtítulo, volumen uno. Ajá. No podemos entonces señalar, aquí hay un error de Strachey, no podemos señalar que estos textos, manuscrito N, sean textos psicoanalíticos. Ajá. No hay una estructura psíquica ahí. Se habla de la mente, claro, pero el mismo Freud llama engendro de mis gestaciones mentales, ¡pum!
¿Cuál engendro? Esta idea. La borrosa percepción interior del aparato psíquico. ¿Cuál aparato? No lo menciona. Lo menciona hasta la interpretación de los sueños. Y el aparato psíquico en la interpretación de los sueños se compone por consciente, preconsciente e inconsciente. Ajá. Primera tópica, interpretación de los sueños. Ya llegaremos a la segunda tópica, ello, yo y super yo, pero ahorita dice, la borrosa percepción del aparato psíquico propio, es decir, como que me doy cuenta de lo que ocurre en mí, como que estimula ilusiones de pensamiento que son naturales, que son naturalmente proyectadas afuera, por lo común en el futuro y el más allá. Es decir, el origen de estas premoniciones, de estas visiones a futuro, es algo que más o menos yo noto en mí, algo de lo que más o menos puedo darme cuenta. Y a eso se le ocurrió a Freud antes de decir, he ahí el psicoanálisis, a partir de la interpretación de los sueños. Ajá. Estoy ahorita introduciendo muchas notas, mucho comentario, porque el texto es corto. No vamos ni a la mitad, pero ciertamente podemos señalar el valor, los límites de la literalidad, por supuesto, de tomar al texto como viene, el valor también del contexto histórico, el valor de también el cuestionamiento que le podemos hacer a los autores. Ahorita estamos abordando superficialmente un texto del doctor Freud, la carta 78, que se las voy a dejar al final, y que continúa de la siguiente manera. La inmortalidad, la justa recompensa, la vida después de la muerte, todas estas son las borrosas percepciones del interior del aparato psíquico. Son todas reflexiones de nuestra psique interior. Puntos suspensivos, psicomitología. Nuevamente recordemos palabras del doctor Freud en este mismo párrafo. Este fue mi engendro. Este fue mi engendro. No habla del psicoanálisis como tal. Aquí no hay ni interpretación de los sueños, ni contenido latente, ni contenido manifiesto, ni consciente, preconsciente, inconsciente. Hay algo ahí como que nos damos cuenta y de eso que como que vemos y como que no, se manifiesta en esto otro. ¿Cómo ves, mi amigo, esa psicomitología? ¿Cómo ves, mi amiga? Pero esto es lo importante. Son conversaciones íntimas entre dos amigos que tienen interés por la indagación. Una indagación que hasta cierto punto ha finalizado, no porque tengamos la respuesta. Algo que les quiero invitar es a fundar relaciones científicas y relaciones donde, por ejemplo, una amistad, una relación de pareja, ¿por qué no? El centro sea la indagación, el centro de esas relaciones sea el descubrimiento. Estos dos amigos, Sigmund Freud, Wilhelm Fliess, los dos médicos de su tiempo, tenían el interés por definir qué es la mente. Y podemos decir, no, es que ya avanzamos mucho. No, no es cierto. El punto de la ciencia es siempre relanzar la pregunta. No se trata en decir la mente es lo que dice el doctor Freud, o la mente es lo que dice el conductismo, o la mente es lo que dicen las constelaciones familiares, o la mente es el cerebro. No. Si la mente fuera todo esto, ¿qué preguntas salen de ahí? ¿Qué preguntas nos dejó el doctor Freud por contestar para el año 2022, casi 2023? ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no? Eso es la ciencia. Por eso la psicología corre un peligro inminente por la práctica de tanta terapia. No nos importa saber qué es lo que vive esa persona con lo que él o ella crean y sostienen. No, lo que nos importa es resolver problemas. Y en medio de esta dinámica que trasciende por mucho a la academia, se están llevando a la psicología entre las piernas, queridos colegas, queridas colegas. Continuamos con el texto. Y en la carta 144 del 4 de julio de 1901,
Freud le pregunta a Fliess, ¿no has leído que los ingleses excavaron un antiguo palacio en Creta? Entre paréntesis, Knossos. No sé si sea el nombre del palacio, ajá, pero continuamos. Que, según declaran, es el auténtico laberinto de Minos. ¡Oh, el laberinto del Minotauro! Eso es una exclamación totalmente mía, pero continuamos. Parece que Zeus fue originariamente un toro y que también nuestro antiguo dios fue adorado como toro antes de la sublimación promovida, perdón, por los persas. Por los persas provida. No, estoy jugando. Repito esto. Y que también nuestro antiguo dios, porque también creo que Wilhelm Fliess era judío, igual que Freud, fue adorado como toro antes de la sublimación promovida por los persas. Es decir, judíos no estén adorando un toro, ¿no ves que Dios es hombre? Bueno, no estoy seguro si eso habrán dicho los persas, pero Dios es humano. ¿No? Me, me, me quedé pensando, pero tiene mucho que ver con la mitología para el año 2022. Hablando del feminismo, que sin duda es otra de las manifestaciones de la ideología, de la religión, no puedo decir, de las cúpulas de poder, ni católicas, ni evangélicas, ni islámicas, no, pero sin duda se sostiene por la idea, la representación de lo masculino y lo femenino, como algo, como decir, en eterno conflicto. Vamos a continuar. Esto, dice Freud a Fliess, da tela para todo tipo de ideas, que todavía no ha llegado la hora de poner por escrito. Continúa Strachey. Por último, merece mencionarse un breve párrafo que dé una nota al pie de la primera edición de la interpretación de los sueños, véase volumen 4, página 230, en el cual bosqueja, es decir, como medio dibuja, la derivación de la autoridad real a partir de la posición social del padre de familia. Ok, aquí Strachey es muy concreto, podríamos decir, es algo que yo retomo en mi libro, tenemos autoridades porque al menos tuvimos el deseo de un padre, tal vez no uno real, sino que tuvimos el deseo de una figura, de un hombre, y de igual manera podemos decir de una madre. Continuamos con el texto. Pero los principales elementos de la contribución de Freud a la antropología social aparecieron por primera vez en esta obra, especialmente en el cuarto ensayo, que contiene sus hipótesis sobre la horda primordial y el asesinato del padre primordial. Eso es. Continúo. Y elabora la teoría según la cual proceden de ahí todas las posteriores instituciones sociales y culturales. El propio Freud tenía en alta estima este último ensayo, en forma y contenido. Declaró al presente traductor, James Strachey, probablemente en 1921, que lo consideraba su obra mejor escrita. Pese a esto, el doctor Ernest Jones, el biógrafo, otro alumno del doctor Freud, nos informa que aún a mediados de junio de 1913, cuando el ensayo estaba en pruebas de imprenta y ya había sido presentado ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena, Freud continuaba manifestando sus dudas y vacilaciones acerca de su publicación. Bueno, es que era algo típico de Freud. Era ciertamente un hombre inteligente y por inteligente cauto. Y aún por cauto le pasaron muchas cosas feas por su obra, por el mismo psicoanálisis. Pero, ahorita regresamos al texto. Pero las dudas pronto se disiparon y el libro fue durante toda su vida uno de sus favoritos. Recurrió a él constantemente. Por ejemplo, resumió su contenido y lo examinó con particular cuidado en el capítulo 6 de su texto Presentación autobiográfica. Véase volumen 20.
y lo citó muchas veces en la última de sus obras que se publicó, estando él en vida, Moisés y la religión monoteísta. Ahorita no tenemos estos dos textos, presentación autobiográfica y Moisés y la religión monoteísta. Ya llegaremos a ellos. Respecto del proceso concreto de redacción de los ensayos, contamos hoy con abundantes detalles en el segundo volumen de la biografía de Ernest Jones. Había comenzado a preparar la obra y en particular a leer gran cantidad de bibliografía sobre el tema en 1910. En agosto de 1911 pensaba ya, evidentemente, en ponerle como título Tótem y Tabú, aunque no lo adoptó en forma definitiva hasta que los ensayos fueron reunidos en un solo volumen. El primero de ellos fue completado a mediados de enero de 1912, publicado en la revista Imago, editada y distribuida por la Sociedad Psicoanalítica de Viena, me parece, y luego internacional. Repito, publicado en Imago el mes de marzo siguiente, 1913. No, perdón, 1912. Y reimpreso poco tiempo después, con algunas omisiones, en el semanario vienés, es decir, de Viena, Viena, Austria, PAN, así se llamaba el semanario, P-A-N, como, como el pan, como la comida. Ajá. El 11 y 18 de abril de 1912. Y en el periódico Newsweiner Journal, que creo que es, bueno, también de Viena, continuó del 18 de abril. El segundo ensayo fue leído ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 15 de mayo de 1912, en una conferencia que duró 3 horas. Miren, en aquellos tiempos no había YouTube, por supuesto que no, pero así se compartían los textos con los amigos, con la gente interesada. Continúa el texto. El tercero, preparado durante otoño de 1912, se leyó ante la Sociedad Psicoanalítica de Viena el 15 de enero de 1913. El cuarto, concluido el 12 de mayo de este último año, fue presentado a la Sociedad, es decir, Sociedad Psicoanalítica de Viena, el 4 de junio. Tótem y Tabú fue traducido a muchas lenguas en vida de Freud. En inglés, 1918, húngaro en 1919, español en 1923, portugués en el mismo año, francés 1924, italiano 1930, japonés en 2 oportunidades, 1930 y 34, y hebreo, wow, 1939. Para la última de estas versiones escribió un prólogo especial. Véase página 9. Damas y caballeros, queridos y queridas escuchas, ahí finaliza la nota introductoria del doctor James Strachey. ¡Bravo! Pero nosotros por el momento aquí nos vamos a detener. En el siguiente video vamos a leer 2 prólogos. El prólogo a la edición normal y el prólogo a la edición en hebreo. Eso debe haber sido una experiencia bellísima para el doctor Freud, judío que, a pesar de no practicar, tenía en alta estima la religión como una producción cultural y como una posibilidad subjetiva. Los sujetos. La religión no es la respuesta a la conflictiva humana. La religión, y esto es algo, digamos, que me permito decir, no porque yo sea gran estudioso de la obra del doctor Freud, o no solo por eso, sino por haber vivido en mi propia vida un contacto no con religiosos, sino con la religión. No es un discurso, ¿cómo decirlo? Universal. No es el discurso, la experiencia que se pueda repetir, sino es, ¿cómo decirlo? La religión como una posibilidad personal, subjetiva.
como un punto crítico en la historia universal. Ya hablaremos más al respecto, porque estamos entrando en el tema, justamente, tótem y tabú. Mm, Estoy muy emocionado por lo que vamos a leer. Cuídense mucho. Nos vemos para la lectura de los dos prólogos.